El destino del Evangeline, de Arthur Conan Doyle. Más de una vez, se me ha pedido que anote las circunstancias que rodearon la desaparición del Evangeline. Pero al considerar la poca gente en Inglaterra que recuerde este hecho, o se interese por conocer la verdadera historia de lo acontecido, hace ahora 10 años, me ha parecido que no valía la pena retomar el tema. Incluso aquí, en Australia, sin embargo, veo ocasionalmente alguna referencia en los periódicos o revistas, por lo que es evidente que hay quienes no han olvidado del todo esa extraña historia. Así que, en este momento, me siento tentado a aclarar el asunto. En aquel entonces, el incierto destino del Evangeline y la desaparición de la señorita Lucy Forrester despertaron un interés intenso y vivo en todas las islas británicas, como lo demostraron las noticias en los periódicos y las numerosas cartas que aparecieron al respecto. Como ejemplo de ello, y para resumir los hechos, presentaré esta narración, con algunos recortes seleccionados de entre los muchos que recopilé después del suceso, tan numerosos que he podido llenar un pequeño álbum con ellos. El primero es del Inverness Gazette, del 24 de septiembre de 1873. Doloroso suceso en las Hébridas. Un triste accidente, que se teme haya causado pérdida de vidas, ha ocurrido en Ardbo, una pequeña isla deshabitada, situada a unas 40 millas al noroeste de Harris, y aproximadamente a la mitad de esa distancia al sur de las Flanons. Parece que un yate llamado Evangeline, perteneciente al señor Solfield, hijo del conocido banquero, había atracado allí, y que los pasajeros, junto con los 2 marineros que formaban la tripulación, habían montado 2 tiendas de campaña en la playa, donde acamparon durante 2 o 3 días. Lo hicieron sin duda por admiración ante la agreste belleza del lugar, y quizás por la sensación de aventura en esta isla solitaria. Además del señor Solfield, en el Evangeline estaban una joven llamada Lucy Forrester, quien se cree que es su prometida, y su padre, el coronel Forrester. Como el clima era muy cálido, los 2 caballeros permanecieron en tierra durante la noche, durmiendo en una tienda de campaña, mientras los marineros ocupaban la otra. La joven, sin embargo, solía remar de regreso al yate en el bote y dormir en su propio camarote, regresando por el mismo medio a tierra, por la mañana. Un día, el tercero desde que acampaban en la isla, el coronel Forrester, al salir de su tienda al amanecer, se asombró y horrorizó, al ver que las amarras del yate habían cedido, y que se dirigía rápidamente hacia el mar. Inmediatamente dio la alarma, y el señor Solfield, con uno de los marineros, intentó nadar hacia él, pero descubrieron que el yate, debido al viento que soplaba, y a que una de las velas se había desplegado, avanzaba a tal velocidad que era imposible alcanzarlo. La última vez que se lo vio, se dirigía en dirección oeste-suroeste, con la joven Lucy Forrester a bordo. Para colmo, pasaron 3 días antes de que el grupo en la isla pudiera comunicarse con un barco pesquero que pasaba por allí, e informarles del triste suceso. Tanto antes como después, el tiempo ha sido tan tempestuoso, que hay pocas esperanzas de que el yate desaparecido se encuentre a salvo. Sin embargo, sabemos que la firma Solfield ha ofrecido una recompensa de 1000 libras, al barco que lo encuentre, y de 5000, al que devuelva a la señorita Forrester sana y salva. Aparte de cualquier recompensa, estamos seguros de que la caballerosidad de nuestros valientes pescadores los llevará a hacer todo lo posible por socorrer a esta joven dama, de quien se dice que posee un encanto personal excepcional. Nuestro único consuelo es que el Evangeline estaba bien provisto de provisiones y agua. Esto apareció el 24 de septiembre, 4 días después de la desaparición del yate. El 25 se envió el siguiente telegrama desde el norte de Irlanda. Portrus, John Mullins, pescador de este pueblo, informa que la mañana del 21 avistó un yate que coincidía con la descripción del desaparecido Evangeline. Su propio barco se encontraba en ese momento a unas 50 millas, al norte de Malin Head, y el tiempo era muy denso y turbio. El yate pasó a 200 yardas de su aleta de estribor, pero la niebla era tan densa que no pudo asegurar su apariencia. Navegaba hacia el oeste, con la vela mayor y el foque rizados. Había un hombre al timón, y vio claramente a una mujer a bordo, y cree que lo llamó, pero no pudo estar seguro, debido al aullido del viento. Tengo muchos otros extractos aquí,
que expresan las dudas y temores que existían sobre el destino del Evangeline, pero no citaré ninguno más de lo necesario. Aquí está el telegrama de Central News, que aplastó las últimas esperanzas de los más optimistas. Recorrió la prensa el 3 de octubre. Galway, 2 de octubre, 7:25. El pesquero Glenmullet acaba de llegar, remolcando un montón de restos, que no deja lugar a dudas sobre el destino del desafortunado Evangeline y de la joven que iba a bordo. Los fragmentos traídos consisten en el bauprés, el mascarón de proa y parte de la proa, con el nombre grabado. Por su aspecto, se conjetura que el yate fue arrastrado por el viento hasta uno de los peligrosos arrecifes de la costa noroeste, y que tras romperse allí, y posiblemente otros fragmentos, fueron arrastrados mar adentro. Atado a él, hay un fragmento de la cuerda fatal, cuya rotura fue la causa original del desastre. Es un cable grueso de cáñamo de Manila, y la fractura es limpia, tan limpia, que sugiere la fricción contra una roca muy afilada o el corte de un cuchillo. Varios barcos han recorrido la costa esta tarde, con la esperanza de encontrar más restos o de determinar con certeza el destino de la señorita Forrester. Desde ese día hasta hoy, sin embargo, no se ha sabido nada nuevo sobre el destino del Evangeline, ni de la señorita Lucy Forrester, quien se encontraba a bordo. Estos 3 extractos representan todo lo que se ha sabido sobre ambos, e incluso en ellos hay varias declaraciones que la prensa de la época calificó de increíbles. Por ejemplo, ¿cómo pudo el pescador John Mullins decir que vio a un hombre a bordo, cuando Ardbo es una isla deshabitada, y por lo tanto, nadie pudo haber subido a bordo, excepto la señorita Forrester? Estaba claro que se equivocó en la descripción del barco, o que se lo imaginó. De nuevo, un editorial del Scotsman señaló que la conjetura de que la cuerda fue cortada por una roca o un cuchillo era manifiestamente absurda, ya que no hay rocas alrededor de Ardbo, sino un fondo arenoso uniforme, y sería absurdo suponer que la señorita Forrester, una dama tan notable por su firmeza de espíritu como por su belleza, cortara deliberadamente la cuerda, que la anclaba a tierra, alejándose voluntariamente de su padre, de su prometido, y quizá de la vida misma. ¿Qué ocurrió entonces? Es la pregunta que todo el mundo se formula desde hace 10 años. Excluye lo imposible, y lo que quede, por improbable que parezca, debe ser la verdad, se dice en uno de los cuentos inmortales de Poe. Ahora bien, dado que es imposible que una piedra partiera la cuerda, imposible que la joven la cortara, y doblemente imposible que alguien más lo hiciera, se deduce que se partió por sí sola, ya sea por algún defecto en su textura, o por alguna rotura previa que pudiera haber sufrido. Así pues, este triste suceso, sobre el que abundan las conjeturas, cae de inmediato en la categoría de accidentes comunes, que, por deplorables que sean, no pueden preverse ni evitarse. Había otra teoría, a la que me referiré antes de comenzar mi relato personal. Se trata de la sugerencia de que alguno de los 2 marineros guardaba rencor contra el señor Solfield, o el coronel Forrester, y hubiera cortado la cuerda por venganza. Sin embargo, eso es totalmente descartable, pues ambos eran hombres de buena conducta y antiguos sirvientes de los Oldfield. Mi esposa me dice que es pura pereza, lo que me lleva a sentarme con el álbum de recortes delante, releyendo todos estos viejos artículos de periódico. Sin duda, es la manera más fácil de contar mi historia, pero ahora debo dejarlas de lado con severidad y contarles con mis propias palabras, de la forma más concisa posible, cuáles fueron los hechos verdaderos. Me llamo John Vincent Gibbs, y soy hijo de Nathaniel Gibbs, antiguo capitán de uno de los regimientos de las Indias Occidentales. Mi padre era un hombre muy apuesto, y logró conquistar a la señorita LeBlanche, heredera de una importante plantación de azúcar en Demerara. Gracias a este matrimonio, mi padre se hizo bastante rico, y tras dejar el ejército, se dedicó a la vida de plantador. Nací al año de haberse casado, pero, tras dar a luz, mi madre nunca volvió a levantarse de la cama, y a los pocos días falleció. Mi padre quedó tan desconsolado por su pérdida, que se consumió rápidamente, y la siguió a la tumba a los pocos meses. Así pues, nunca conocí a ninguno de mis padres, y la pérdida de una figura de autoridad, combinada quizá con mi lugar de nacimiento tropical, me hizo, me temo, algo testarudo e impetuoso.
En cuanto tuve la edad suficiente para ser mi propio amo, vendí la propiedad e invertí el dinero en acciones del gobierno, de modo que me asegurara unos ingresos de $1.500 anuales de por vida. Luego llegué a Europa, y durante mucho tiempo llevé una extraña vida bohemia, yendo de universidad en universidad, y estudiando esporádicamente las materias que me interesaban. Fui a Heidelberg durante un año, para estudiar química y metafísica, y al regresar a Londres me sumergí por primera vez en la sociedad. Tenía entonces 24 años, cabello y ojos oscuros, tez morena, con unas nociones superficiales de todo, y un dominio absoluto de nada. Fue durante esta temporada en Londres que vi por primera vez a Lucy Forrester. ¿Cómo describirla para dar la más mínima idea de su belleza? Para mí, ninguna mujer había sido, ni podría ser, tan hermosa. Su rostro, su voz, su figura, cada movimiento y acción, formaban parte de un todo excepcional y armonioso. Baste decir que la amé la misma noche que la vi, y que día tras día acrecenté y alimenté este amor, hasta que se apoderó de todo mi ser. También conocí a su padre, un soldado de avanzada edad, y me convertí en un visitante frecuente de la casa. Pronto vi que la clave del carácter de la señorita Forrester residía en su intensa devoción por su padre, y por ello me esforcé en ganarme su estima, mostrando extrema deferencia y atención hacia el anciano. Mi trato con la señorita Forrester comenzó a hacerse asiduo, y nuestras conversaciones eran cada vez más íntimas y más profundas. Fue así que pronto nos hicimos muy amigos. Finalmente, me atreví a hablarle de mi amor, y le confesé la pasión que me consumía. Supongo que hablé con demasiado ardor y desesperación, pues ella se mostró asustada, y se apartó de mí. Sin embargo, no me rendí, y al cabo de unos días me atreví a retomar el tema, esta vez con más éxito. Me confesó entonces que ella también me amaba, pero añadió con firmeza que, como hija única de su padre, era su deber dedicar su vida a cuidarlo y acompañarlo en sus últimos años. Sus sentimientos personales, dijo, nunca deberían impedirle cumplir con ese deber. No importaba. La confesión de que me quería me llenó de dicha, y juré que la esperaría toda la vida si era necesario. Durante este tiempo, el coronel se percató de mis sentimientos hacia su hija, que no vio con malos ojos, y pareció alentar mis intenciones. No me cabe duda de que algún chismoso había exagerado mi riqueza, y le había dado una idea errónea de mi importancia. Un día, conversando con él, le conté cuáles eran mis verdaderos recursos. Vi cómo su rostro cambiaba al escucharme, y desde ese momento, su comportamiento hacia mí se alteró. Dio la casualidad de que por esa misma época, el joven Solfield, hijo del rico banquero, regresaba de Oxford, y tras conocer a Lucy, se mostró muy atento con ella. El coronel Forrester alentó de inmediato las atenciones del joven hacia su hija, por todos los medios posibles, y recibí una breve nota suya, informándome que, dadas las circunstancias, haría bien en interrumpir mis visitas. Aún albergaba la esperanza de que Lucy no se dejara influenciar por las maquinaciones mercenarias de su padre. Durante días acudí a los lugares que ella solía frecuentar, buscando la oportunidad de hablar con ella. Por fin la encontré a solas, una mañana en St. James Park. Me miró fijamente a la cara, con una expresión de gran ternura y tristeza en sus ojos, pero no se detuvo a saludarme, y sin duda habría pasado de largo sin decirme nada, si yo no la hubiera abordado. Sentí que la sangre me subía a la cabeza, y la sujeté por la muñeca para detenerla. «Entonces, ¿me has olvidado?», grité. «¿Ya no hay esperanza para mí?». «Silencio, Jack», dijo, pues había alzado la voz con excitación. «Te lo advertí, es el deseo de mi padre, y debo obedecerlo, cueste lo que cueste. Suéltame, debo irme, no tenemos nada más que decirnos». «Entonces, ¿ya no hay esperanza alguna para mí?». «Pronto me olvidarás», dijo ella sin mirarme. «No debes volver a pensar en mí. Eres tan ambiciosa como tu padre», exclamé con excitación. «Lo leí en tus ojos. Es el dinero, el miserable dinero». Lamenté haber dicho esas palabras al instante, pero ella, tras mirarme con gravedad, me dio la espalda y me dejó solo.
Me senté en uno de los bancos del parque y apoyé la cabeza en mis manos. Me sentía hundido y derrotado. El mundo y todo lo que había en él había cambiado para mí, en los últimos 10 minutos. La gente pasaba a mi lado, mientras yo permanecía allí sentado, gente que reía, bromeaba y charlaba con animación. Me parecía que los observaba, casi como un muerto observa a los vivos. No sentía ninguna compasión por sus pequeños objetivos, sus pequeños placeres y sus pequeñas penas. Me alejaré de toda esa gente, me dije, levantándome bruscamente del banco. Las mujeres son falsas, y los hombres son tontos, y todo es ruin y sórdido. El fracaso de mi primer amor, desgraciadamente, me había convertido en un cínico, y por imprudente que fuera, decidí mantenerme fiel a esa decisión de huir de todo. Durante muchos meses viajé, intentando, con escenas frescas y nuevas experiencias, borrar el recuerdo del bello rostro falso de Lucy Forrester. En Venecia, en la mesa del Hotel del Europe, oí decir a un compatriota que la joven se había comprometido con el joven Solfield. Al regresar a Inglaterra, vagaba inquieto de un lado a otro, evitando los lugares frecuentados por mis antiguos amigos y llevando una vida solitaria y sombría. Fue por entonces, cuando se me ocurrió la idea de separarme de la humanidad, tal y como mis pensamientos y sentimientos de aquel momento me exigían. Mi temperamento era, creo, algo morboso por naturaleza, y mi decepción amorosa me había convertido en un completo misántropo. Para mí, sin padres, amigos ni parientes, Lucy lo había sido todo, y ahora que la había perdido, la sola visión de un rostro humano me resultaba odiosa. La soledad en un desierto, reflexioné, era menos molesta que la soledad en una ciudad. En algún paraje agreste, podría encontrarme cara a cara con la naturaleza y retomar los estudios en los que me había sumergido, sin interrupciones ni perturbaciones. A medida que esta resolución se iba gestando en mí, pensé en la isla de Ardbo, que, curiosamente, Solfield me había mencionado por primera vez, en una de las pocas ocasiones en que estuvimos juntos en casa de los Forrester. Le había oído hablar de su ubicación solitaria y desolada, y de su belleza, pues su padre tenía propiedades en Skye, desde donde solía hacer excursiones en yate en verano, y en una de ellas había visitado la isla. Con frecuencia, decía, nadie la pisaba en todo el año, pues no había pasto para las ovejas, ni nada que atrajera a los pescadores. Pensé entonces que este sería el lugar perfecto para mí. Obsesionado por esta idea de emprender una nueva vida lejos de todo, viajé a Skye y de allí a Uist. Allí alquilé un barco pesquero a un hombre llamado McDermid, y navegué con él y su hijo hasta la isla. Era justo como la había imaginado, agreste y desolada, con altos y oscuros riscos que se alzaban sobre una franja de arena. Antiguamente, según McDermid, había sido un famoso almacén de mercancías de contrabandistas, que solían almacenarse allí, y luego transportarse a la costa escocesa cuando la ocasión lo requería. Me enseñó varias de las cuevas utilizadas por esos hombres, y una en particular, que de inmediato decidí que sería mi futura morada. Se accedía a ella por un laberinto de senderos rocosos, que la protegía eficazmente de cualquier intruso, además de ser espaciosa por dentro, e iluminada por una abertura superior en la roca, que podía taparse en caso de lluvia. El pescador me contó que su padre le había indicado el lugar, pero que no era muy conocido por los escasos visitantes que llegaban a la isla, lo cual acabó de convencerme. Además, había abundante agua dulce y mucha pesca. Quedé tan satisfecho con mi experiencia, que regresé a Escocia con la plena intención de hacer realidad mi descabellado plan misantrópico. En Glasgow compré la mayoría de las cosas más importantes que quería llevarme. Entre ellas se encontraban un saco de dormir, como los que se usan en los mares árticos, varios instrumentos matemáticos y astronómicos, una amplia y variada colección de libros, que incluía casi todas las obras modernas de química y física, una escopeta de 2 cañones, aparejos de pesca, lámparas, velas y aceite. Posteriormente, en Oban y Stormgate, compré 2 sacos de patatas, un saco de harina y varias conservas de carne, además de una pequeña estufa. Todo esto lo transporté en el bote de McDermid, tras haberles hecho prometer, a él y a su hijo, que guardarían el secreto, promesa que yo sepa,
ninguno de los dos rompió jamás. También hice que me trajeran una mesa y una silla, junto con abundantes plumas, tinta y papel. Guardamos todas estas cosas en la cueva, y entonces le pedí a McDermid que me visitara el primero de cada mes, o tan pronto como el tiempo lo permitiera, por si necesitaba algo. Prometió hacerlo, y tras recibir una buena remuneración por sus servicios, se marchó, dejándome solo en la isla. Fue una sensación extraña, cuando vi la vela marrón de su bote hundirse en el horizonte, hasta que finalmente desapareció, dejando ante mí una amplia e ininterrumpida extensión de agua. Ese bote era el último lazo que me unía a la raza humana. Cuando se desvaneció y regresé a mi cueva, con la certeza de que ya nada, ninguna presencia ni voz humana, podría perturbarme, sentí la primera sensación de satisfacción que había experimentado durante todos esos agotadores meses. Un fuego chisporroteaba en la estufa, pues el combustible abundaba en la isla, y el largo tubo de la estufa estaba dispuesto de tal manera que sobresalía por la abertura superior, dispersando así el humo en el exterior. Herví unas patatas, y preparé una comida abundante, tras lo cual escribí y leí hasta el anochecer, cuando me metí en mi saco y dormí profundamente. Podría cansar a mis lectores, si les hablara de mi existencia en esta isla, aunque los detalles insignificantes de mi vida doméstica parecen interesar a mi querida esposa más que cualquier otra cosa, y 10 años no han agotado por completo sus preguntas al respecto. No puedo decir que fuera feliz, pero sí, menos infeliz, de lo que jamás hubiera creído posible. A veces, es cierto, me sumía en la más profunda melancolía, y permanecía así durante días, sin energías suficientes para encender el fuego ni cocinar. En esas ocasiones, vagaba sin rumbo por las colinas y la costa, hasta quedar exhausto. Sin embargo, después de estos ataques, volvía a mi cueva, si no contento, al menos aletargado por un tiempo. De vez en cuando, incluso podía sonreír, ante mi extraña vida de anacoreta, y especular sobre sí, presumiendo que la isla perteneciera a alguien, su dueño se daría cuenta de mi existencia, y me desalojaría ignominiosamente, o me reclamaría una renta por mi pequeña caverna. Habían pasado 3 meses desde que llegué a vivir a la isla, como lo supe por las visitas regulares del pescador, cuando ocurrió el acontecimiento que alteró el curso de toda mi vida, y me condujo finalmente a escribir esta narración. Había pasado todo el día explorando mi pequeño reino, y al regresar sobre las 4 a mi cueva, me dediqué a la lectura, hasta que la luz menguante del crepúsculo de septiembre dificultó mi tarea. Estaba cerrando mi libro, cuando, de repente, para mi profundo asombro, oí una voz humana. Mi primera idea fue que alguna circunstancia imprevista había hecho que McDermid llegara antes de tiempo, y que me llamara. Pero un momento de reflexión me reveló que la voz que había oído era muy diferente del áspero acento gaélico del pescador. Mientras permanecía sentado, escuchando con atención, preguntándome de qué podía tratarse, una carcajada se elevó desde la playa. Entonces, me invadió una indignación irracional ante esta intrusión en mi privacidad, y salí corriendo de mi cueva, y miré por encima de las rocas, para ver quiénes podrían ser los invasores. Abajo, en la bahía, un pequeño y elegante yate, de unas 25 toneladas, estaba fondeado. En la playa, 2 navegantes, un joven y un anciano, intentaban, con la ayuda de un marinero, levantar una tienda de lona, y estaban clavando estacas en la arena desmenuzada, y atando cabos. Entre la orilla y el yate, había un pequeño bote, en el cual divisé a un hombre remando, y a una dama sentada. Cuando el bote llegó a la orilla, uno de los navegantes, el más joven de los dos, corrió y ayudó a bajar a la pasajera. En cuanto se irguió, la reconocí. Incluso después de 10 años, siento de nuevo la oleada y el torbellino de emoción que me embargó, al ver una vez más, en este extraño lugar, a la mujer a la que amaba más que a nada en el mundo, Lucy Forrester. Al principio me pareció tan extraordinario, tan absolutamente inexplicable, que solo pude suponer que ella, su padre y su prometido, pues ahora también había reconocido a los 2 hombres, se habían enterado de mi presencia en la isla, y habían venido con la intención de expulsarme de allí. Esta fue la loca idea que me pasó por la cabeza. Sin embargo, el aire despreocupado de la reunión
demostró que no podía ser esa la razón de su presencia en Ardvo. Pensándolo bien, me convencí de que no era una coincidencia tan maravillosa después de todo. Sin duda, Solfield llevaba a la joven y a su padre a visitar a sus ricos amigos en Skye. De ser así, qué más natural que, de paso, visitaran esta isla, por la que recordaba que Lucy había expresado interés y curiosidad cuando Solfield habló de ella por primera vez. Ahora me parecía una secuencia de acontecimientos tan natural, que mi única sorpresa fue que no se me hubiera ocurrido antes. La tienda estuvo pronto montada, y tras levantar otra más pequeña para los dos marineros, encendieron un fuego y se dispusieron a cenar. Era evidente que todo el grupo tenía intención de acampar allí. Bajé sigilosamente hacia la playa al anochecer, y me acerqué a ellos todo lo que me atreví, sin arriesgarme a ser descubierto. Al cabo de un rato, oí a Solfield cantando una canción marinera, y luego, tras hacerse rogar un poco, Lucy también cantó, una balada triste y melancólica, una de mis favoritas en los viejos tiempos en Londres. ¿Qué habría pensado, me pregunté, si me hubiera visto, sin afeitar y despeinado, agazapado como una fiera entre las rocas? Sentí mi corazón tan henchido de dolor, que sin poder soportarlo más, regresé a mi cueva solitaria, con todas mis viejas heridas abiertas de nuevo. A eso de las 10, la vi, a la luz de la luna, bajar sola a la playa y remar hasta el yate, donde amarró el bote a popa. Siempre se sentía orgullosa, recordé, de saber manejarse sola en el mar. Entonces supe con certeza que aún no estaba casada, y una oleada de alegría y esperanza insólitas me inundó el pecho. La vi remar de regreso por la mañana, y el grupo desayunó en la tienda. Después, pasaron el día explorando la isla y recogiendo las raras conchas que se encuentran en la playa. Nunca se cruzaron conmigo. De hecho, las rocas entre las que se encontraba mi cueva eran prácticamente inaccesibles para cualquiera que no conociera el empinado e intrincado sendero. Observé a Lucy paseando por la arena, y en una ocasión pasó justo debajo de mi refugio. Su rostro estaba pálido, pensé, y parecía más seria que la última vez que la vi, pero por lo demás, no había cambiado. Su traje azul marino, con encaje blanco y botones dorados, le sentaba a la perfección. Es extraño cómo los pequeños detalles pueden quedar grabados en la memoria. Fue al anochecer del segundo día de su visita, cuando descubrí que la reserva de agua fresca que solía guardar en mi cueva se había agotado, lo que me obligó a ir al arroyo a buscar más. Estaba a unos 100 metros, no lejos de la tienda, pero me pareció que, como ya había anochecido, no correría ningún riesgo de ser descubierto. Así que, tomando mi cubo en la mano, partí. Lo había llenado, y estaba a punto de regresar, cuando oí los pasos y las voces de dos hombres aproximándose, y apenas tuve tiempo de agacharme detrás de un arbusto de aulaga, cuando se detuvieron muy cerca de mí. Mi querido amigo, oí decir a uno de ellos, a quien identifiqué enseguida como el viejo Forrester, yo no puedo ayudarte, debes ayudarte a ti mismo, debes ser paciente y resuelto. Cuando le planteé el asunto a Lucy, dijo que me había obedecido al romper toda relación con ese Gibbs, pero que al pedirle más, me excedí en los derechos que un padre tiene sobre su hija. Esas fueron sus mismas palabras. No lo entiendo, dijo el otro con irritación. Siempre parece darme esperanzas, pero nunca se concretan. Ella es amable y amigable conmigo, pero nada más. Los del club creen que estoy comprometido con ella. Todos lo creen. Así será, muchacho, así será, respondió Forrester. Dale tiempo. Es ese Gibbs al que tiene metido en la cabeza, dijo Solfield con desprecio. Creo que está muerto, o se ha vuelto loco, como siempre dije que acabaría. En fin, ha desaparecido del mundo, pero eso no parece importarle a ella. Debes tener paciencia, respondió Forrester. Ojos que no ven, corazón que no siente, y tarde o temprano le olvidará. Tendrás oportunidades excepcionales en Skye, así que aprovéchalas. Por mi parte, prometo presionar a Lucy para que se decida por fin. Ahora mismo debemos bajar a la tienda, o pensará que nos hemos perdido. Se marcharon, y sus pasos se perdieron en la distancia. Me levanté como en un sueño, después de que se fueran, y lentamente regresé,
llevando el cubo lleno de agua, de vuelta a mi cueva. Luego me senté en la silla, y apoyé la cabeza en las manos, mientras mi mente se desgarraba por emociones contradictorias. Ella me era fiel entonces. Nunca había estado comprometida con mi rival. Sin embargo, existía la vieja prohibición de su padre, que, sin duda, tenía el mismo peso sagrado para ella que siempre. En realidad, no estaba más cerca de Lucy que antes. Pero, ¿qué decir de esta conspiración que había oído por casualidad, esta trama entre un padre mercenario y un pretendiente mezquino? ¿Estaba dispuesto a permitir que uno la intimidara y el otro la persuadiera para que me abandonara? Jamás. No estaba dispuesto a rendirme tan fácilmente, ahora que la vida me brindaba una última oportunidad. Hablaría con ella, le daría al menos la posibilidad, para que juzgara entre el afecto interesado de su padre y mi amor incondicional. Pensé que, seguramente, yo que la amaba tanto, tenía más derecho sobre ella, que este hombre que la vendería al mejor postor. De repente, se me ocurrió el modo en que podría alejarla de ellos, para que nadie se interpusiera entre nosotros, y pudiera defender mi causa libremente y sin interrupciones. Era un plan que solo se le podía haber ocurrido a un hombre de mi carácter impetuoso. Sabía que si ella se iba de la isla, tal vez nunca más tendría la ocasión de hablar nuevamente con ella. Solo había una manera de hacerlo, y estaba decidido a ello. Toda la noche deambulé por mi cueva, reflexionando sobre los detalles de mi plan. Lo habría puesto en práctica de inmediato, pero el cielo estaba cubierto de nubes, y la noche era excepcionalmente oscura. Nunca el tiempo pasó tan despacio, pero, por fin, la primera luz gris y fría comenzó a asomar por el horizonte y a extenderse lentamente. Metí una navaja en mi bolsillo, y todo el dinero que tenía en la cueva. Luego bajé sigilosamente a la playa, a cierta distancia del grupo que dormía, y nadé hasta el yate. La escalera por la que Lucy había subido a bordo la noche anterior, aún colgaba, y por ella subí. Moviéndome con cuidado para no despertarla, desplegué una de las velas, lo suficiente para aprovechar la brisa, y luego, inclinándome sobre la proa, corté el grueso cabo con el que estábamos amarrados a tierra. Durante un minuto aproximadamente, el yate se desvió sin rumbo, y luego, alejándose un poco, respondió al timón, y se dirigió lentamente hacia el Atlántico. No me malinterpreten, no tenía intención de forzar las inclinaciones de Lucy de ninguna manera, ni de obligarla a romper la promesa que le hizo a su padre. No soy tan vil como para eso. Mi único objetivo era tener la oportunidad de apelar a ella y defender mi causa por última vez. Si no hubiera sabido, por boca de su pretendiente, que ella aún me amaba, jamás me habría atrevido a llevar a cabo ese plan. En realidad, si lograba convencerla de ser mi esposa, podríamos ir a Irlanda o regresar a Oban, y casarnos con una licencia especial, antes de que nos encontraran. Si por el contrario, no quería tener nada que ver conmigo, llevaría al Evangeline de vuelta a la isla, y afrontaría las consecuencias, fueran cuales fueran. Algunos me culparán de poner a la señorita Forrester en una situación tan comprometida. Antes de juzgar, deben ponerse en mi lugar, con una última oportunidad de ser felices, y esa oportunidad dependía de actuar con prontitud. También es posible que mi vida salvaje hubiera embotado un poco mi respeto por los convencionalismos de la civilización. Mientras el bote se dirigía lentamente hacia el mar, oí un gran alboroto en la playa, y vi a Forrester, Solfield y los dos marineros, corriendo frenéticamente hacia la orilla. Enseguida, Solfield y uno de los marineros se lanzaron al agua, pero después de nadar un poco, se dieron por vencidos, pues el viento soplaba ahora con fuerza, e incluso con nuestra pequeña vela no podíamos ir a menos de 5 nudos. Durante todo este tiempo, la señorita Forrester no se había percatado de nada, y probablemente dormía tranquila, pues no había nada que indicara que el yate estaba navegando, y el balanceo no era mayor que cuando estaba fondeado. El viento soplaba, y el Evangeline se alejaba cada vez más de la isla de Ardbo, y se dirigía directamente hacia el Atlántico. No hice más velas, pues corría el riesgo de que las vieran desde la orilla, y quería que pensaran que el yate se había alejado accidentalmente. Sin embargo, después de 3 horas,
cuando la isla ya estaba lejos en el horizonte, hicé la vela mayor y el foque. Estaba ocupado tirando de las drizas, cuando la señorita Forrester, ya vestida, salió de su camarote y subió a cubierta. Nunca olvidaré la expresión de asombro absoluto que se dibujó en sus hermosos rasgos, al darse cuenta de que estaba en alta mar, y en compañía de un hombre extraño, que al principio no supo reconocer. Me miró con terror y sorpresa a la vez. Sin duda, con mi larga barba y cabello oscuros, y mi ropa andrajosa, no era la mía una presencia muy tranquilizadora. Sin embargo, en el instante en que abrí los labios para dirigirme a ella, me reconoció, y pareció comprender la situación. Entonces, con voz alterada, exclamó: «Jack Gibbs, ¿eres tú? Jack, ¿qué es lo que has hecho? Estamos lejos de la isla de Ardbo. Llévame ahora mismo de vuelta a la orilla. ¿Qué hará mi pobre padre cuando descubra que no estoy?» «Tu padre está bien», dije. «Quizá no le importe prescindir de ti por un tiempo». Guardó silencio un rato, apoyada en la barandilla, intentando recomponerse. «No me lo puedo creer. Todo esto me parece imposible», dijo al fin. «¿Cómo has podido venir hasta aquí, y por qué estamos en el mar? ¿Cuál es tu objetivo, Jack? ¿Qué pretendes hacer?» «Mi único objetivo es este», dije tembloroso, acercándome a ella. «Quería poder hablar contigo a solas y sin interrupciones. Toda mi felicidad depende de ello. Por eso he hecho esto. Solo te pido que respondas a una o dos preguntas, y te prometo que cumpliré tus órdenes. ¿Lo harás?» «Sí, lo haré», dijo ella con serenidad. Mantenía la mirada baja, y parecía evitar mis ojos. «¿Amas a ese hombre, a ese Solfield?», pregunté. «No, no le amo», respondió ella con decisión. «¿Piensas casarte con él?» «No, nunca me casaré con él», respondió ella decidida. «Ahora, Lucy», dije, «te suplico que me digas sin miedo la verdad, pues la felicidad de ambos depende de ello. ¿Todavía me amas?» Ella no habló, pero levantó la cabeza, me miró, y leí la respuesta en sus ojos. Mi corazón rebosaba de alegría. «Entonces, querida mía», exclamé, tomándole la mano, «si tú me amas, y yo te amo, ¿quién se interpondrá entre nosotros, y se atreverá a separarnos?» Ella permaneció en silencio, pero no intentó rechazarme. «Tu padre no puede hacerlo», dije. «Él no tiene poder ni derecho sobre ti. Sabes bien que si mañana apareciera alguien más rico que Solfield, te pediría que le sonrieras, sin pensar en tus propios sentimientos. En tales circunstancias, no puedes deberle lealtad, cuando pretende entregarte, por meros motivos mercenarios, a quien en el fondo de tu corazón aborreces». «Tienes razón, Jack», respondió con mucha dulzura, pero con firmeza. «Lamento haberte dejado como lo hice en St. James Park. Desde entonces, lo he lamentado amargamente muchas veces. Aún así, habría sido leal a mi padre a cualquier precio, si él me hubiera sido leal a mí, pero no lo ha sido. Aunque conoce mi antipatía por el señor Solfield, se ha empeñado en unirnos, provocando encuentros una y otra vez, como esta excursión en yate, que me resultó odiosa desde el principio. Escucha, Jack», continuó, volviéndose hacia mí, «tú me has sido fiel, a pesar de todo. Si todavía me amas, soy tuya desde este momento, tuya por completo y para siempre». Entonces, en ese momento de felicidad, recibí la recompensa por todos los largos meses de soledad y dolor. Nos sentamos durante horas, a hablar de nuestros pensamientos y sentimientos, de todo lo ocurrido desde nuestra última y triste despedida, mientras el barco flotaba sin rumbo entre las olas, y las velas se hinchaban sobre nuestras cabezas. Entonces, le conté cómo había llegado nadando hasta el Evangeline, y había cortado las amarras. «Pero, Jack», dijo alarmada, «eres un pirata, serás procesado por robar el barco». «Ahora ya no me importa lo que ocurra», dije desafiante. «El precio que tenga que pagar por esta felicidad, lo pagaré con gusto». «Pero, ¿qué haremos ahora?», preguntó Lucy. «Me dirigiré al norte de Irlanda», dije. «Luego te pondré bajo la protección de alguna buena mujer, hasta que consigamos una licencia especial y podamos casarnos. Después enviaré al Evangeline de vuelta a Ardbo o a Skye. Me temo que se avecina una tormenta»,
¿No tendrás miedo, querida? No, mientras esté contigo, respondió ella con calma. La perspectiva no era ciertamente tranquilizadora. Todo el horizonte oriental estaba bordeado de grandes nubes oscuras, apiladas unas sobre otras, con ese matiz lúgubre que presagia vientos fuertes. Las primeras ráfagas de advertencia ya nos alcanzaban silbando, escorando nuestra pequeña embarcación, hasta que la borda quedó a nivel del agua. Era imposible regresar a la costa escocesa, y nuestra mejor opción de salvación residía en adelantarnos al vendaval. Arrié la gavia y el foque, y arrié la vela mayor. Luego até todo lo que pudiera moverse, por si entraba agua al barco. Le pedí a Lucy que bajara a su camarote, pero no quiso separarse de mí, y permaneció a mi lado. A medida que avanzaba el día, las ráfagas ocasionales se intensificaron, hasta convertirse en vendaval, y éste en tempestad. La noche se hizo oscura y lúgubre, y aún así nos adentramos en el Atlántico. El Evangeline se elevaba como un corcho sobre las olas. Una o dos veces la luna se asomó por unos instantes entre los grandes bancos de nubes, que pasaban veloces. Esos breves intervalos de luz nos mostraron la inmensa extensión de aguas negras y agitadas que se extendían hasta el horizonte. Conseguí traer algo de comida y agua del camarote, mientras Lucy sostenía el timón, y compartimos las viandas. Volví a insistirle para que se retirara al camarote para descansar, pero ninguna de mis palabras la convenció de separarse de mi lado ni un instante. Al amanecer, el viento pareció ganar más fuerza que nunca, y las grandes olas eran tan altas, que muchas se elevaban por encima de la borda. Avanzamos a trompicones con la vela rizada, a veces elevándonos sobre una ola, desde la cual contemplamos dos grandes valles delante y detrás, y luego hundiéndonos en el fondo del mar, hasta que pareció que nunca podríamos escalar la pared verde que se extendía más allá. Calculé que el viento nos había alejado de la costa norte de Irlanda, y habría sido una locura correr hacia una costa desconocida y peligrosa con semejante tiempo. Pero puse rumbo 2 puntos más al sur, para no alejarnos demasiado de la costa oeste, en caso de que hubiéramos pasado Malin Head. Por la mañana, Lucy creyó ver la silueta de un barco pesquero, pero ninguno de los dos estaba seguro, pues el mal tiempo se había intensificado. Durante todo el día, nuestra segunda jornada en alta mar, seguimos navegando hacia el suroeste. La niebla había aumentado, y se había vuelto tan densa, que desde la popa apenas podíamos ver el otro extremo de la nave. El pequeño yate había demostrado ser un espléndido barco de mar, y ambos nos habíamos adaptado tanto a nuestra posición, y confiábamos tanto en su capacidad, que ninguno de los dos pensó ya en el peligro de nuestra situación, sobre todo porque el viento estaba amainando, y el mar parecía más en calma. Nos estábamos felicitando por este hecho alentador, cuando nos sorprendió una catástrofe inesperada y terrible. Debían ser alrededor de las 7 de la tarde, y había bajado a rebuscar en los armarios, para encontrar algo de comer, cuando oí a Lucy dar un grito de sorpresa por encima de mí. Salté a cubierta al instante. Ella estaba de pie junto al timón, mirando hacia la niebla. «Oigo voces. Jack, ¿hay alguien cerca?», gritó Lucy. «Pero eso es imposible», dije. «Estamos en alta mar, y solo es posible oír las olas». «Escucha», gritó, levantando la mano. Estábamos juntos, aguzando el oído para captar cada sonido, cuando, repentina y rápidamente, emergió de la niebla, a estribor, el mascarón de proa de un gran navío, que se abalanzó sobre nosotros desde la niebla, como una bestia salvaje sobre su presa. No hubo tiempo para pensar ni prepararse. Instintivamente, al ver al monstruo abalanzándose sobre nosotros, cogí uno de los salvavidas, que colgaba del timón, lo pasé por encima de la cabeza de Lucy, y agarrándola por la cintura, me lancé con ella al mar. Es difícil saber qué pasó después. En momentos así, se pierde la noción del tiempo. Podrían haber sido minutos, o incluso horas, durante las cuales nadé junto a Lucy, animándola de todas las maneras posibles, a confiar plenamente en sus salvavidas, y a dejarse flotar mansamente, sin forcejear. Pero Lucy jamás perdió la serenidad, y se comportó con valentía en todo momento. Cada vez que subíamos a la cima de una ola, yo miraba a mi alrededor, buscando alguna señal del barco que nos embistió, pero en vano.
Unimos nuestras voces en un grito de auxilio, pero no hubo respuesta, salvo el aullido del viento. Era un buen nadador, pero, con la ropa empapada, mis fuerzas empezaron a fallarme gradualmente. Seguía junto a Lucy, pero ella notó que me debilitaba. Pase lo que pase, amor mío, no sueltes el salvavidas, dije. Ella giró su tierno rostro hacia mí, y respondió, si me dejas, lo soltaré. De nuevo llegué a la cima de una gran ola, y miré a mi alrededor. No había nada que ver. Pero, ¿qué era eso? Un ruido sordo y metálico llegó a mis oídos, distinto del chapoteo del mar. Era un sonido de remos. Dimos un último y débil grito de auxilio. Nos respondió un grito amistoso, y lo siguiente que recordamos, tras recobrar la conciencia, fue el encontrarnos en literas cálidas y cómodas, rodeados de rostros amables y preocupados. Ambos nos habíamos desmayado mientras nos subían al bote. El buque era un gran velero noruego, el Freya, de 500 toneladas, que había zarpado 5 días antes de Bergen, con destino a Adelaida, Australia. Nada podía superar la amabilidad del capitán Thorbjorn y su tripulación, con los dos desafortunados que habían rescatado del océano Atlántico. Los guardias de cubierta nos habían visto, pero demasiado tarde para evitar una colisión. Inmediatamente arriaron un bote, que estaba a punto de regresar al barco, sin habernos encontrado, cuando ese último grito llegó a sus oídos. La esposa del capitán Thorbjorn estaba a bordo, y enseguida se hizo cargo de mi querida Lucy. Tuvimos un viaje agradable y rápido a Adelaida, donde nos casamos inmediatamente, en presencia de Madame Thorbjorn y de todos los oficiales del Freya. Después de casarnos, nos mudamos al interior del país, y tras adquirir una gran granja, trabajamos duramente, hasta alcanzar una vida próspera, y junto a nuestros 3 hijos, Lucy y yo, fuimos muy felices. Anónimamente, hice llegar una suma de dinero a la firma Solfield, por el valor del desaparecido Evangeline. Uno de los primeros correos ingleses que recibimos en Australia anunció la muerte del coronel Forrester. Lucy estaba terriblemente afligida, pero las nuevas amistades y las obligaciones cotidianas poco a poco la ayudaron a superar su dolor. Desde entonces, ninguno de los dos tiene nada que nos ate a nuestro país de origen, ni tenemos intención de regresar. Sin embargo, solemos leer periódicos ingleses, y a veces nos hemos divertido, ante las distintas hipótesis sobre el destino del Evangeline y la desaparición de Lucy Forrester. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.